Entonces, denme un minuto y empezamos. Bien, ya, vamos a hablar hoy sobre el metabolismo de los aminoácidos, como lo dice bien el título, y también sobre el ciclo de la urea, que está muy relacionado a este tema también. Bien, para lo cual he presentado, yo sé que el fin máximo que tienen los cursos de básicas, es decir, primero, segundo y tercero, es prepararnos para cuando nos toque estar en el hospital, es decir, en clínicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos los temas deben estar orientados a cumplir ese fin, es decir, prepararnos, sentar las bases para nosotros, cuando nos toque estar en el hospital, sepamos comprender las patologías y sepamos también la etiología y también finalmente hacer el tratamiento de la mano con su origen, ¿no? Entonces, les presento este caso clínico. Este caso clínico se trata de un masculino de 22 días de vida, ¿verdad? Se trata de un neonato, un recién nacido, que tiene antecedentes de embarazo normoevolutivo, es decir, que ha sido de una evolución normal, presenta un Apgar 8 de 9, que también está normal, es egresado, es decir, ha salido del hospital como un binomio sano, es un ser humano sano, pero inicia su sintomatología al ser egresado, es decir, una vez está en su casa, inician los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Tiene un vómito postprandial tardío, es decir, luego de tomar su leche, sus alimentos, vomita, ¿verdad? Luego tiene constipación intestinal, regurgitación, cólicos y finalmente una dermatitis del pañal, ¿no? Que es cuando se le hace una inflamación dérmica en la zona del periné, esto producto del pañal. Entonces, esto motiva que ocasiona cambios de la fórmula láctea y luego hace un manejo médico con múltiples medicamentos sin mejoría. Esto a nivel empírico, ¿no? Luego se le realiza al nacimiento, es decir, cuando una vez nace, se le realiza un tamizaje neonatal, que luego a posteriori voy a explicar de qué se trata. Y este tamizaje neonatal, que es una prueba que se les hace a los recién nacidos, trae como un resultado de fenilalanina de 1624,33 micromoles. Está alto para los niveles de los niveles normales, ¿ya? Por tanto, la madre acude a la unidad de servicio. Una vez allí, a la exploración física, el paciente se encuentra irritable, es decir, llora mucho. El cráneo al examen está normocefálico, es decir, es un cráneo dentro de los valores normales. El perímetro cefálico también está conservado, es decir, no está ni aumentado ni disminuido. O sea, la cabeza está en buen estado. Las pupilas son normoreflectivas, eso quiere decir que están en buen estado porque son, corresponden muy bien a la luz. Son de color café, no tiene alteraciones, la piel es blanca, sin embargo se percata de la dermatitis del pañal, que es importante, y luego el resto del examen es normal. ¿Ya? Ese es el caso clínico que vamos a responder al final. ¿Ya? Entonces los objetivos de esta sesión que he planteado son, primero, conocer el destino de los esqueletos carbonados y también los grupos amino de los aminoácidos. Segundo, describir el transporte de los grupos amino entre los diferentes tejidos, cómo se hace el transporte. Luego, conocer las principales vías desaminativas de los aminoácidos. También distinguir las formas alternativas de excreción del amoníaco. También establecer las relaciones metabólicas existentes entre el glutamato, glutamina y el alfa-cetoglutarato. Y finalmente, conocer algunas implicancias clínicas de fallas también que hay en el metabolismo de estos compuestos nitrogenados, dentro de los que vamos a explicar la fenilcetonuria y también las hiperamonemias. Bien. Entonces, es importante que repasemos un poco, ¿no? Nosotros, como seres humanos presentes en nuestra materia viva, sobre todo en el ser vivo, contamos con aminoácidos. Estos aminoácidos se agrupan en grupos mayores, ¿verdad? Mayores de 100 aminoácidos, ya se cambia nomenclatura a una proteína, ¿verdad? Entonces, estas cadenas de aminoácidos forman las proteínas. Entonces, contamos nosotros aproximadamente 20 aminoácidos en total los seres humanos tenemos, dentro de los cuales hay una clasificación especial que tenemos, que la clasifica en esenciales y no esenciales. Esto en base
a la presencia o no de los mismos en la dieta, ¿ya? Los esenciales, como dice su nombre, son son aquellos aminoácidos que, como lo dice su nombre, son esenciales para el ser humano. Es decir, los tiene que tener. En este caso, los tiene que tener en la dieta. ¿Por qué? Porque de los 20 aminoácidos con los cuales contamos, eh, hay unos que el cuerpo lo sintetiza, en base, obviamente, a algunos cuerpos carbonados que ya vamos a explicar después. Pero hay algunos que no se pueden sintetizar y por tanto debemos consumirlos en la dieta, tanto ya sea en las verduras, que también están allí, en las menestras, en las carnes, en los productos lácticos, entre otros. ¿Ya? Entonces, la pregunta recurrente, o bueno, en este caso, una manera mnemotécnica de yo ayudarte para recordarte cuáles son esenciales y cuáles no son esenciales. Yo tenía una mnemotecnia, la verdad es una mnemotecnia que no tiene mucho sentido, pero con decirte que desde primero de secundaria, perdón, primero de medicina me lo recuerdo hasta ahora, entonces creo que ha cumplido su fin, ¿verdad? Entonces mi mnemotecnia es la siguiente, te puedes crearte la que te gustes, ¿ya? Es así, tri, va, leu, tre, me, hizo feliz. Ya está. Entonces, Tribaleutre me hizo feliz. Suena algo, ¿verdad? Sobre todo la última parte. Que, no sé, pues imagínate que algo te hace feliz. ¿Está bien? Entonces, como tú ya identificaste todos los aminoácidos, aquí tengo las partes iniciales de los mismos. ¿Ya? Entonces, tri sería triptofano, ¿verdad? Valina, va sería valina, leucina, tre sería treonina, me sería metionina, iso sería isoleucina y fe sería fenilalanina y finalmente la lis, que sería la lisina, ¿verdad? Entonces, es importante que te recuerdes de estos por si alguna vez te lo preguntan, no lo sé si alguna vez en un examen, ¿cuál de los siguientes no es un aminoácido esencial? Entonces, ¿tú qué haces? Tú te recuerdas de tu mnemotecnia y obviamente cuál de ellos no está dentro de ese grupo y lo marcas, ¿no? Entonces, los esenciales son ya, como ya lo recordamos, arginina, histidina, isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina. ¿Ya? Y los no esenciales, ahí están también. Obviamente los sacas por descarte, ¿no? O sea, ya tienes aquí los esenciales, los no esenciales son los que no están en la lista. Dentro de ellos está la alanina, asparragina, aspartato, cisteína, el glutamato, la glutamina, la glicina, prolina, serina y tirosina. Estos no están en la, no son necesarios, pero estos sí son esenciales en la dieta, por favor, no te olvides, por favor. Ya, pasamos al siguiente. Y luego es importante hablar del balance del nitrógeno o el balance nitrogenado, que como en cualquier balanza se entiende como un equilibrio, ¿ya? Como de este balance nitrogenado, por ejemplo, podríamos hacer el balance hídrico, que seguro te es un poco familiar, que se refiere con respecto al agua corporal, ¿verdad? En nuestro organismo tenemos aproximadamente el 70% de agua, ¿verdad? Pero necesitamos consumir agua porque perdemos agua también. Entonces, dentro de los ingresos de agua que tenemos, aproximadamente, contando la cantidad de agua que tú consumes, con el agua que está presente en tus alimentos y también el agua que está en el medio ambiente, más o menos el ingreso de agua es de 2.500 mililitros en general, ¿ya? Juntando todo el agua que consumes al día, ¿ya? Entonces, para nosotros evitar que, por ejemplo, haya problemas renales o haya problemas de circulación, entre otros, el egreso debería ser igual al ingreso, ¿ya? Entonces, nosotros al momento, por ejemplo, en la orina, eliminamos aproximadamente 1.500 mililitros. También eliminamos agua por los poros, eliminamos agua por la respiración, por la transpiración y también por las heces, ¿no? Entonces, todo eso también se suma aproximadamente 2.500 mililitros. Entonces, ese balance está ideal, si es que pasa eso, ¿ya? Entonces, pasa lo mismo con el nitrógeno. El balance de nitrógeno se hace cuando hacemos el nitrógeno que ha ingresado, o sea, el ingresado, perdón, menos el nitrógeno que es egresado, es decir, que el que sale del organismo, ¿ya? Entonces, tenemos un balance nitrogenado positivo, es decir, al menos el nitrógeno está presente, o al menos es igual, o al menos está presente, es decir, es mayor o igual que cero, ¿verdad?
Ya. Entonces, ¿en qué condiciones se da el nitrógeno positivo, el equilibrio de nitrógeno positivo? En la niñez, ¿no? Sobre todo cuando hay crecimiento y desarrollo. Es decir, hay gasto de proteínas, hay inversión, ¿verdad? Se da el crecimiento, el desarrollo, entre otros. También están las mujeres gestantes, aquellas que necesitan bastante alimento extra, nutrición extra para formar al nuevo ser que está, al nuevo producto que está en gestación. Y luego está el periodo post-inanición, que es la inanición, que ahora vamos a definirla, es aquel estado en el cual nuestro cuerpo está en déficit de nutrientes, ¿ya? Y por tanto estás, entre comillas, desnutriéndote. Pero este es un estado crítico de desnutrición, en este caso por falta, como ya dije, de alimentación, ¿verdad? Entonces, en un periodo post-inanición, es decir, después de haber superado esa inanición y luego la persona que está en desnutrición la alimentamos, también se genera un equilibrio nitrogenado positivo, ¿ya? ¿En qué condiciones se da lo contrario, el equilibrio nitrogenado negativo? En condiciones de inanición, que ya te lo acabo de definir, ¿verdad? Que es la inanición. También está en un estado de nutrición proteica, desnutrición proteica. Esto pasa con, seguro te es familiar, has visto fotos de niños africanos. ¿Qué pasa con estos niños africanos? ¿Te das cuenta que tienen el vientre abultado? Sí, ¿verdad? Esto, esta causa de mesis, de ese estado es por causa de la deficiencia de proteínas, por ejemplo, ¿ya? Solo de proteínas. Se les denomina niños con síndrome de Kwashiorkor, ¿ya? Algún día lo vas a hacer, pero eso es también un estado, genera un estado de equilibrio nitrógeno negativo. También está la senectud. Sabes que los adultos mayores pierden cada vez más masa muscular, pierden agua, entre otros, ¿verdad? También está en estados de fiebre severa. En una diabetes no controlada también está. En neoplasias avanzadas, ya terminales, ¿no? Que ya tienen un pronóstico malo, también está en un periodo postquirúrgico, después de una operación, porque se pierde mucho en una operación, se pierde mucho líquido, se pierde sangre también. También están los traumatismos, es decir, los golpes mecánicos, entre otros, cortes también. Las quemaduras extensas. En las quemaduras extensas no solo se pierde proteína, se pierde agua, se pierde calor, se pierde nuestra barrera, que es la de defensa, que es la piel. Y finalmente en la sepsis o también las infecciones, ¿ya? Entonces, eso es con respecto al balance nitrogenado. Bien, ahora, una vez que tú consumes tus alimentos, consumes no lo sé cómo dibujar, consumes tu hamburguesa, ¿verdad? Entonces la carne, porque vamos a hablar solo de aminoácidos, llega, se digiere en el estómago, empieza la digestión con las peptidasas, ¿verdad? Con aquellas enzimas que digieren a las proteínas. Entonces, en alguna instancia, ya después del paso por las sustancias que libera o las enzimas que libera el páncreas, ya se va liberando finalmente los productos de la digestión, que son los AA, que son los aminoácidos, ¿ya? Entonces, estos aminoácidos para completarse la digestión, tienen que pasar a la circulación, ¿ya? Entonces, a nivel del intestino delgado es cuando ellos pasan a la circulación, ¿ya? Entonces, la zona verde es la luz intestinal, es decir, es dentro del intestino, ¿ya? Entonces, el grafiquito que está en plomo es el enterocito o la célula intestinal. Entonces, estos aminoácidos, que ya son producto de la digestión de las proteínas por todas las enzimas, van a pasar de la siguiente manera, de tres maneras, ¿ya? La primera es, aquí está el aminoácido con su sodio, ¿verdad? Entonces, cuando una molécula pasa con otra a través de un canal, este tipo de transporte se llama, tú sabes, simporte, ¿verdad? O también se llama cotransporte, ¿ya? Entonces, entra un sodio y también entra el aminoácido al enterocito, ¿ya? Ese es un mecanismo. También está el mecanismo que tienen los aminoácidos, en este caso, tienen canales, ¿ya? Estos aminoácidos suelen ser grandes todavía, ¿ya? Y por tanto, para pasar la membrana celular del intestino necesitan un canal. No pueden pasar como el agua o como el CO2, que suele pasarse a diestra nada más, a diestra y siniestra, ¿ya? Y finalmente están los dipéptidos y tripéptidos, como lo dice su nombre. Un dipéptido está compuesto por di, o sea, es decir, dos péptidos o dos aminoácidos, y el tripéptido de tres, ¿verdad? Entonces, estos también cuentan con su canal, ¿ya? Entonces, además, viajan acompañados del sodio, que también sería una manera similar a este de aquí, que es el simporte o cotransporte, ¿verdad? Entonces pasan al enterocito y se concentran aquí.
Pero estos dipéptidos y tripéptidos necesitan convertirse a aminoácidos. Gracias, sí. Necesitan convertirse en aminoácidos y por tanto entran aquí también las peptidasas, asas, es decir, enzimas, que digieren a los péptidos finalmente para convertirlos en aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos, y esto es importante, pasan a la circulación portal, es decir, a la sangre a través de la vena porta, a través de toda la circulación, es decir, ya están dentro de la sangre, a través de un sistema de difusión facilitada. ¿Ya? Y entonces es aquí donde llegan a la sangre y luego que pasan a la circulación, la primera circulación a la que llegan es a la circulación portal o a la vena porta. Entonces esta vena porta, como lo dice su nombre, seguro te es muy familiar, pasa primero por el hígado. Entonces el hígado va a ser el primer lugar en el cual van a llegar los aminoácidos producto de la digestión, ¿ya? Porque también hay otras fuentes. Ya. Entonces, vamos a analizar un poco las relaciones metabólicas de estos aminoácidos. ¿Ya? Entonces, estos aminoácidos, ya te dije, podrían ser proteínas dietarias de tu hamburguesa, ¿verdad? De la hamburguesa que acabo de dibujar, sí, ¿verdad? O también pueden ser proteínas tisulares. No entiendo qué es eso. Proteínas de nuestros propios tejidos. Cuando tú alguna vez has sufrido alguna lesión en tu boca, te has dado cuenta que son como pequeñas capas, como si fuera un catáfilo de cebolla, y se ha desprendido, ¿verdad? Entonces, lo mismo que pasa en tu boca, pasa en todo el intestino, ¿ya? Entonces se van desprendiendo y, entre comillas, las proteínas de tus tejidos, tú mismo te las vas tragando, ¿ya? Entonces, esas proteínas también, aunque tú no lo creas, forman parte importante de la fuente de aminoácidos. Y como tú sabes, entonces esos aminoácidos los estamos reciclando, que es una frase muy popular en este tema porque vamos a reciclar muchas cosas, ¿ya? Entonces, esas son las principales fuentes de aminoácidos, una que están de la dieta y dos de las proteínas tisulares. Y además de que también te comenté que hay proteínas que se sintetizan, ¿verdad? Entonces, las dos son fuentes de aminoácidos, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo se van a usar estos aminoácidos? En purinas, también se van a usar en neurotransmisores, fosfolípidos y porfirinas. También en pirimidinas, coenzimas, también en la tiroxina y otros compuestos, ¿ya? Entonces una vez usados estos aminoácidos, también es importante la parte, si bien es cierto, estamos haciendo anabolismo acá, es decir, estamos sintetizando cosas, también los aminoácidos suelen dejar residuos, en este caso catabólicos, ¿verdad? Y uno de los residuos principales de los aminoácidos es la urea, que es lo que vamos a hablar bastante esta clase, ¿ya? Y finalmente, de los aminoácidos también sacamos otros compuestos, como el acetilcoenzima A, que te debe ser muy familiar, porque ya se habla seguramente sobre el ciclo de Krebs y el metabolismo de los azúcares, ¿verdad? Y también hay algunos intermediarios glucosídicos o glucídicos. ¿Ya? Esta acetilcoenzima A, tú sabes que entra al ciclo de Krebs para producir energía en forma de ATP, ¿ya? Y esto se intercambia con los ácidos grasos y esteroles. Estos son producto de esto, de los aminoácidos cetogénicos o los cuerpos cetónicos que tú también alguna vez seguro habrás escuchado. Entonces, estos en el hígado se pueden convertir en ácidos grasos, y junto con los ácidos grasos y los esteroles, se pueden convertir en acetilcoenzima A y a su vez generar energía, ¿ya? Energía, pero no es una manera directa de invertir la energía. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo energía y quiero conservarla? Entonces se guardan intermediarios glucosídicos, o sea, intermediarios de la glucosa. Esto a través de la gluconeogénesis, que como seguro te suena muy familiar también, es el origen nuevo de glucosa, ¿verdad? A partir de esto, de los aminoácidos glucogénicos. Y dado que según la condición de nuestro paciente o de la persona, si ya hay energía presente, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a conservar esa glucosa en forma de glucógeno, que tú sabes que es la molécula de reserva, ¿verdad? De glucosa, según sea la condición de la persona. ¿Ya? Entonces, las rutas que sigue este transporte del nitrógeno de manera sencilla es la siguiente, ¿ya? De manera clásica. Presentamos al músculo porque el músculo presenta uno de los mayores porcentajes de masa en tu cuerpo. Y además es que es un tejido altamente energético, ¿ya? Es decir, consume energía y también elimina calor, ¿no? Entonces,
Dentro de ese músculo tú sabes que es proteína, ¿verdad? Tú consumes carnes porque en el músculo de los animales que consumes está la proteína. Entonces, una vez descompuestos o lisados, esta proteína se convierte en aminoácidos y luego, a través del sistema alfa-cetoglutarato con el glutamato, la verdad, todo este brollo de química es importante que lo conozcas, pero es más fundamental lo que vamos a repasar al final. ¿Ya? Entonces solo quiero que sigas la secuencia, por favor. Luego está, después de ese paso por el alfa-cetoglutarato con el glutamato, se forman cuerpos alfa-cetoácidos, ¿verdad? Estos cuerpos alfa-cetoácidos, que como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, pueden ser capaces de generar energía, ¿ya? Entonces, el cuerpo mismo, al hacer ejercicio, o al hacer funciones, puede generar su propia energía, ¿ya? Este sistema no es tan adecuado, no es tan eficiente, ¿ya? Sin embargo, a través de este sistema de alfa-cetoglutarato con el que se convierte luego en glutamato, se añade el amoníaco y finalmente se forma la glutamina. Esta glutamina va a ser un componente que lo vas a encontrar en la sangre, pero en la sangre no tiene ninguna utilidad. Va a viajar hasta el hígado y en el hígado se va a convertir, bueno, aquí ya tenemos la glutamina y en glutamato, ¿ya? La glutamato y a su vez con el amoníaco, que también es importante en el hígado, van a hacer un ciclo de anfibolismo, y es decir, se van a intercambiar entre ellos, entre glutamina y glutamato, ¿ya? Entonces, una vez usado este aminoácido, como residuo del amoníaco queda la urea, ¿ya? La urea es un residuo que va a quedar después del metabolismo de estos aminoácidos. Entonces, este glutamato otra vez se sale, bueno, como residuo el amoníaco y también el alfa-cetoglutarato, el mismo que habíamos revisado aquí arriba, ¿verdad? Y también está el piruvato. El piruvato, tú sabes que es una función, bueno, es un intermediario también para el ciclo de Krebs, ¿no? Para la glucólisis y todo. Entonces también se genera aquí a partir de estos componentes, es decir, a partir de proteínas estamos generando piruvato. ¿Piruvato para qué? Para conseguir más ATP, ¿no? ATP, energía a través de proteínas, ¿ya? Entonces la glutamina y la urea, porque aquí tuve que cortar la imagen, aquí está la glutamina y la urea, ¿verdad? La urea van a llegar, ambos van a llegar al riñón, y entonces la glutamina otra vez, mira, se va a convertir en NH4, es decir, amoníaco más glutamato, ¿ya? Y finalmente la urea. La urea, si bien es cierto, está aquí, pero profesor, disculpe, pero Kevin, ¿qué ha pasado? Se ha convertido, bueno, ya es un producto de desecho y por tanto lo único que resta es, uno, concentrarlo, es decir, disminuir la cantidad de agua que está a su alrededor y finalmente eliminarlo, ¿verdad? Entonces, ahí están los productos, glutamato y el NH4. Este glutamato, como tú te das cuenta, se puede reutilizar. Aquí está, ¿verdad? Aquí está, aquí está, aquí está. Y por tanto, mediante la sangre, regresa, porque también el riñón está altamente vascularizado, regresa también al músculo o al hígado para cumplir funciones energéticas sobre todo, ¿ya? Ambos, NH4 y la urea también. Entonces, eh, para revisar el destino, es decir, cuál es el lugar al cual van a llegar estos, sobre todo con respecto a su catabolismo, es decir, a su eliminación, los esqueletos carbonados de los aminoácidos, ¿verdad? Tú sabes que el aminoácido está compuesto por su parte amino y su parte ácido, ¿verdad? La parte ácido le da el carboxilo, ¿verdad? Pero también tiene una cadena R, ¿ya? A ver, voy a hacer un pequeño gráfico así. Cadena R, aquí está H y aquí está CO, uy, COH, ¿verdad? COH, ya está. Algo así es, ¿verdad? Entonces, aquí está su amino, aquí está su ácido, ¿verdad? Aquí son dos OH, perdón, ya está. Entonces, esta parte amina y esta parte es la parte ácida, ¿verdad? Entonces, en esta parte R o su columna R, es decir, el carbono quiral que le conoces, ¿verdad? Esta parte R suele ser larga en ciertos aminoácidos. Entonces, ese esqueleto carbonado es al cual le hace referencia aquí. Entonces, ¿qué hacemos con ese esqueleto carbonado que nos está sobrando? Porque ya tenemos el nitrógeno, ya tenemos la parte ácida que lo vamos a reutilizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esos esqueletos carbonados? Los convertimos en intermediarios del ciclo de Krebs, ¿ya? Intermediarios del ciclo de Krebs. Ahí está, como ya hemos visto, el fumarato, también está el piruvato, ¿verdad? Luego están los aminoácidos glucogénicos, dentro de ellos para que cumplan la función de gluconeogénesis, ¿verdad? Que son varios compuestos moleculares
que se van que se van a acoplar para finalmente formar esto, ¿no? Perdón, la glucosa, ¿verdad? Luego están los aminoácidos cetogénicos, ahí está. Dentro de ellos está principalmente la acetilcoenzima A, que tú también sabes que es producto del piruvato, ¿verdad? Y luego este acetilcoenzima A es lo que entra al ciclo de Krebs, ¿verdad? Ya está. Entonces, también se generan otros aminoácidos mediante las transaminaciones, es decir, convertimos unos aminoácidos en otros, ¿ya? Por ejemplo, y luego vamos a tratar la fenilalanina, lo convertimos en tirosina, ¿verdad? Ya. Y finalmente hacemos una oxidación completa, esto para con el fin de conseguir energía en forma de ATP. Es decir, todo eso, esas funciones que estamos nombrando son para, con respecto al destino que siguen los esqueletos carbonados de la cadena R, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasa con el grupo amino? ¿Cuál es el grupo amino? Este de aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese grupo? Pasa a formar parte de la síntesis de glutamina, que tú sabes que es un aminoácido no esencial, ¿verdad? También a la asparagina, que también es un no esencial. ¿Por qué? A partir de un aminoácido estamos generando otros dos, ¿ya? Por eso es que estos son esenciales, perdón, estos son esenciales y estos no, porque los podemos generar a partir de otros. ¿Qué más hacemos con eso? Hacemos una biosíntesis de otros compuestos nitrogenados, ¿ya? Que vamos a ver después. Sobre todo los productos de desecho, ¿verdad? Y finalmente hacemos una síntesis de urea. Esto con el fin de hacer una excreción que se da mayoritariamente de grupos aminos en los mamíferos, ¿ya? Nosotros también somos mamíferos y por tanto hacemos una importante síntesis de urea como producto de desecho. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el destino que siguen los esqueletos carbonados de los aminoácidos? Una vez más vamos a repetir. Este es el ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? O también le llamas ciclo de Krebs, o también le llamas ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿verdad? Ya, no importa el nombre. Lo que importa es, quiero que entiendas el esquema, no quiero que memorices nada tampoco. Solo quiero que memorices ciertas cosas que te estoy haciendo, aclarando poco a poco, ¿ya? Entonces vamos a entenderlo con colores. Ahí se me fue la leyenda. Pero bueno, vamos a entender, ¿ya? ¿Qué pasa vamos a entender por arriba, la alanina, glicina, cisteína, y serina y treonina? Estos de acá, su digestión va a generar piruvato, ¿ya? Y piruvato, tú sabes que se convierte en acetilcoenzima y entra al ciclo de Krebs, que es acá lo que lo conoce como ciclo de Krebs, ¿no? Ya. ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa aquí más bien no entra. ¿Qué pasa? La glucosa puede ser, en este caso, un producto de desecho a partir del oxalacetato y otras enzimas, ¿verdad? Ya, vamos con las demás. La asparagina y el aspartato. Una vez más, su digestión se puede convertir en oxalacetato y esto sí se puede convertir en glucosa, que también es importante convertirlo en glucosa. ¿Para qué? ¿Para qué Kevin guardar en glucosa si es que yo quiero guardarlo en forma de reserva energética, ¿verdad? También está la tirosina y la fenilalanina. Esto es muy importante porque de estas dos vamos a hablar y se habla mucho, ¿ya? Estos de aquí, la digestión de los mismos genera fumarato. El fumarato también forma parte del ciclo de Krebs y entonces es importante para generar energía, ¿ya? También tenemos a la valina, metionina y treonina y la isoleucina, que ambos, su digestión o su lisis genera succinatos. La glutamato, la glutamina, la histidina, prolina y arginina forman alfa-cetoglutarato, que ya lo hemos revisado, que también se hacen en abundancia en el hígado, ¿verdad? Ya, y finalmente el triptofano, la leucina y la isoleucina también se pueden convertir en acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs, esto con el fin de generar ATP, ¿verdad? ATP, energía en forma de ATP. También está la leucina, lisina, fenilalanina y tirosina, que se repiten varias partes. Por ejemplo, la tirosina aquí también está presente. Se forman acetoacetatos y esto finalmente se genera cuerpos cetónicos o ketone bodies, aquí está. Estos suelen ser causantes de patologías, estos cuerpos cetónicos, cuando están en abundancia y no se eliminan, por ejemplo, ¿ya? Pero a partir de estos, en un cuerpo armónico, en cuerpo sano, a partir de estos también se puede generar ATP a través de la gluconeogénesis, ¿verdad? O de los aminoácidos gluconeogenéticos, lo que habíamos revisado, ¿ya? Entonces vamos a hablar una vez más de la anaplerosis, del anfibolismo, ¿ya? Primero vamos a entender los términos.
Ya, al anfibolismo me suena a dos cosas. Anfis es ambos, ¿verdad? O varios, ¿verdad? Perdón, ambos. Entonces, el anfibolismo quiere decir todas las reacciones que tienen tanto anabolismo y catabolismo. En este caso, tú sabes, se forman y se degradan cosas. Entonces, estamos en un anfibolismo bastante evidente, ¿verdad? Y la anaplerosis o las reacciones anapleróticas son aquellas reacciones que suelen dejar residuos que se usan en otros procesos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, tenemos una vez más el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, una vez más vamos a revisar, ahora sí está la leyenda, tenemos de azul a la glicólisis y al ácido cítrico, que son intermediarios del ácido cítrico, ¿verdad? El piruvato es un intermediario, el oxalacetato es un intermediario y el alfa-cetoglutarato es un intermediario. Eso quiere decir que todos todos los nombres o los aminoácidos que están en verde generan estos de aquí. Entonces, estas reacciones que están realizando son reacciones anapleróticas, ¿ya? No te olvides, por favor. Entonces, a partir de piruvato se puede generar alanina, incluso viceversa también, ¿ya? El alfa-cetoglutarato se puede convertir en glutamato y viceversa, como ya lo simboliza aquí, y este a su vez en glutamato, ¿ya? Que también se realiza en el hígado, ya lo habían revisado, ¿verdad? Y la glutamina se usa para generar NAD, también dinucleótido. Esto también tiene un importante valor energético, la NAD, ¿ya? O este se convierte luego en ATP, por ejemplo, ¿ya? Según sea la condición, las proteínas se convierten en otros compuestos. Si necesitamos energía, tu cuerpo, tus proteínas las va a convertir en energía. Por eso es que aquellas personas que bajan de peso no solo bajan su contenido lipídico, ¿verdad? Sus reservas de grasa, sino que también sus proteínas, porque ambos juegan un papel importante en el metabolismo. Y si nosotros disminuimos la ingesta de estos, o nuestra nutrición disminuye, vamos a generar un déficit calórico y lo que va a generar que nuestro cuerpo convierta nuestras proteínas en energía, ¿ya? Y una vez más, entonces la parte de azul son aminoácidos que contienen sulfuro. La metionina es uno de ellos muy importante, por favor. Lo único que quiero que recuerdes de la metionina es que tiene azufre, nada más, porque es lo más importante que yo rescato de la metionina, ¿ya? Seguro ya han hecho clases de aminoácidos, así que no quiero ahondar mucho ahí. Ya, es lo mismo lo que es lo mismo, porque estamos analizando otra vez el ácido cítrico, ¿verdad? El ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, ya habíamos revisado el destino de las cadenas carbonadas, del grupo amino nos hacía falta, ¿verdad? Aquí está. El grupo amino, que te dije que era el NH3, en realidad es así, ¿verdad? NH3 más, ¿verdad? Ya está. Porque en realidad es NH2, ¿verdad? Entonces gana un electrón y se convierte en H3, ¿verdad? Y en H4, que también es otro componente equivalente también, ¿ya? Pero aquí está, el amino, ¿verdad? Entonces el amino, a través de, por ejemplo, del CO2 y el ATP, forma el carbamil fosfato. Esto con el fin de originar arginina, pirimidina y urea, ¿ya? Que es un producto de desecho, la urea, ¿verdad? Ya. También genera aspartato y el aspartato se convierte en asparagina, que también es una proteína, ¿verdad? Que luego va a ser usada también para generar energía, ¿ya? También está el alfa-cetoglutarato y el glutamato. Y este glutamato ya hemos visto que lo puede convertir en glutamina, ¿ya? Glutamina. Y la glutamina con el alfa-cetoglutarato, por una suerte de transaminación, se convierte otra vez en glutamato, ¿ya? Que aquí también está presente. Y a partir del glutamato se puede generar otros aminoácidos. O sea, estamos haciendo una transaminación. Estamos transfiriendo los grupos amino, transaminación, ¿ya? Entonces, a partir de la glutamina ya podemos formar purinas o nucleótidos purínicos, es decir, para nuestro amigo el ADN. También podemos formar cistidina, nucleótidos de cistidina, también aminoazúcares, el triptofano y la histidina, ¿ya? Que también tiene otras funciones metabólicas. Ya, entonces ya te estaba hablando más o menos de las transaminaciones, ¿ya? Como lo dice su nombre, trans es transferir, traspasar aminos, ¿verdad? En este caso, como lo dice ahí abajo en el texto, se trata de una transferencia de un grupo amino desde un alfa aminoácido a un alfa cetoácido, ¿ya? Aquí estamos viendo precisamente eso acá. Mira, aquí tenemos un alfa cetoglutarato, ¿ya?
Aquí tiene su cetona, ¿verdad? Su cuerpo, su cetona que le llaman, ¿no? O cetosa. Aquí está el CO. Ya, más en una reacción con un aminoácido N, aquí está el aminoácido, aquí está el grupo amino, aquí está el grupo carboxilo, y aquí está la cadena R, ¿verdad? Entonces, como está resaltando el grupo amino, entonces es porque este se va a intercambiar con el grupo carboxilo aquí, ¿ya? Entonces, a través de una enzima, que es la aminotransferasa o transaminasa, ¿qué va a hacer? Va a transferir su grupo amino al alfa-cetoglutarato, aquí. Se va a hacer un cambio. Así, ¿verdad? Entonces aquí identificamos nuevamente, está la misma, solo que en vez de la cetosa o la cetona que está aquí, aparece nuestro amino. Y al alfa-cetoácido, al revés, ¿verdad? Le transfiere este de aquí y se queda con el cuerpo cetoácido. Ceto, aquí está, y acá está el ácido, ¿verdad? Ya está. Entonces, este tipo de transaminaciones a través de enzimas, que es muy importante las enzimas para que se produzcan esas reacciones, permiten ese catabolismo. Catabolismo, tú sabes que es convertir macromoléculas en micro, ¿verdad? Tanto para el catabolismo y también para el anabolismo de los aminoácidos. Existe un grupo prostético que es el fosfato de piridoxal, ¿ya? ¿Y dónde están localizados? Están localizados en todos los tejidos. Eso quiere decir que estas transaminaciones se dan en todo el cuerpo, pero en todo el cuerpo, no sé cómo dibujar un ser humano, en todo el cuerpo, pero especialmente en el hígado y en el miocardio, en el hígado y en el corazón, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque el miocardio necesita energía muy de inmediato, es decir, no se, este miocardio no puede quedarse sin energía, nunca, ¿ya? Y el hígado es el órgano en el cual se realizan la mayor cantidad de funciones metabólicas, ¿ya? Entonces, y además de que es un órgano muy importante, metabólicamente hablando. ¿Ya? Estas transaminaciones, que ahora mismo lo vamos a revisar, se producen en el citosol. Eso quiere decir en el citoplasma, ¿verdad? En el líquido citoplasmático, el citosol. Y también tienen una parte que la cumplen en las mitocondrias, ¿ya? ¿Y cuáles tienen interés clínico? Por favor, esto quiero que lo resaltes para que nunca te olvides hasta cuando estés en clínicas. El interés clínico lo entendemos, bueno, lo tenemos con el GTO o TGO y el TGP, ¿ya? Que son transaminasas también, ¿ya? Lo único que quiero que recuerdes es que estas son transaminasas. Si alguna vez te preguntan, esos son. Entonces, ¿qué hacen las transaminasas? Transfieren grupos amino, ¿ya? Entonces, ¿estos aquí qué son, profesor? ¿Qué son, Kevin? Perdonen, chicos, es que yo doy clases y me he escapado de mi clase particular y estoy con la del profesor. Perdonen, chicos. Eh, Entonces, estas transaminasas son enzimas, ¿verdad? Se representa con un Pac-Man, seguramente han representado una enzima con un Pac-Man. Estas enzimas sirven para evaluar a nivel clínico, es decir, en el hospital. En el hospital, cuando medimos estas enzimas, estamos evaluando la función de qué órgano será. ¿Del riñón? No, ¿verdad? Sería, ¿dónde se realiza esa función primordialmente? En el hígado. Entonces, nosotros revisamos la función hepática, es decir, qué también está funcionando nuestro hígado cuando les pedimos TGO, TGP o GOT o GPT. ¿Ya? Entonces es importante esa parte porque tiene un interés clínico. Y tú ya lo entiendes ahora porque si estas enzimas aumentan su cantidad, es porque el sustrato, es decir, la cosa que están digiriendo, no está presente. Entonces, o está muy abundante, ¿verdad? Perdón, está muy abundante. ¿Y por qué un sustrato estaría muy abundante? ¿Y por qué al hígado llegan desechos, verdad? Entonces, los desechos están abundantes. Entonces, cuando nuestro cuerpo está eliminando muchos desechos, es porque está funcionando algo mal. Puede estar funcionando mal el hígado o puede estar funcionando alguna otra parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Porque todas las funciones las ocupa el hígado, ¿verdad? Entonces, dado que nuestro sustrato, es decir, en este caso las sustancias de desecho están aumentando, por tanto, las enzimas para digerir todo este sustrato también aumentan, ¿verdad? Ya está, aumentan también. Es por ello que nos sirve mucho medir estas dos para medir la función hepática. ¿Ya? Eso por favor no te olvides jamás. ¿Ya? Entonces vamos a revisar algunas transaminaciones, ¿ya?
Otra vez, tenemos a nuestro glutamato y nuestro alfa-acetoácido, ¿verdad? Entonces está en rosadito o en rojo el grupo amino, ¿verdad? De nuestro ácido, que es el grupo amino, aquí está el grupo carboxilo, ¿verdad? Y que está la cadena R. Ya, no importa. Entonces, aquí está también, este CO también, ya te dije, ¿verdad? Que es la acetosa o la acetona que le llaman, ¿ya? Entonces se van a intercambiar, porque eso es lo que hacen las transaminasas, ¿verdad? Que es la enzima que está participando en este caso. Le transfiere su grupo amino a este alfa-cetoácido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el glutamato. Por ejemplo, a un alfa-cetoácido podría ser el oxalacetato, ¿ya? Y finalmente, ¿qué obtenemos? Un alfa-cetoglutarato más el aspartato, por ejemplo, ¿ya? Eso no te preocupes, no te van a preguntar jamás, solo quiero que entiendas el proceso, nada más. ¿Qué más? Si combinamos el glutamato, si tenemos al glutamato y lo combinamos con el piruvato, entonces que el piruvato ya tiene muchas vías, ¿verdad? ¿Qué obtenemos? Un alfa-cetoglutarato más alanina. A veces incluso consideran preguntar esto de aquí, ¿ya? Porque el glutamato suele ser uno de los principales entes que transfiere grupos amino. Entonces el glutamato suele ser muy presente con la glutamina, ¿verdad? Los dos. Entonces el oxalacetato que origina aspartato. Eso de repente podrías considerar repasarlo. Y finalmente, a partir del piruvato, ¿qué obtenemos? Alanina. Nada más. ¿Ya? Sigamos, por favor. Esto lo vamos a pasar para otro día y vamos a hacer las desaminaciones oxidativas, ¿ya? Y otra vez vamos a entenderlo a través de su nombre. Desaminación. Amina es este grupo, ¿verdad? El grupo amino, amina, ya está. Y des sería restarle, quitarle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llevan a cabo estas desaminaciones oxidativas? Todas estas desaminaciones oxidativas que se dan, quitan aminos a través de un proceso oxidativo, es decir, que están agregando oxígeno, quitando, o en todo caso, quitando electrones y traspasándolos a otro más, ¿verdad? Como una reacción de redox. Todas estas de acá liberan amoníaco más alfa-cetoácidos con una oxidación de coenzimas, ¿ya? Esto principalmente, estas desaminaciones ocurren en el hígado y en el riñón, ¿ya? Primordialmente en el hígado, ¿ya? Estas pueden ser de tipo nicotinamida o también flavin dependientes, eso no interesa mucho. ¿Qué más? Dentro de ellas la más importante es la reacción del glutamato deshidrogenasa cuantitativa y funcionalmente. Este glutamato deshidrogenasa que ahorita lo vamos a revisar, ¿ya? Y entonces estas también presentan una estereoespecificidad, ¿ya? Están las FAT dependientes y las FMN dependientes, ¿ya? Esto de aquí, pierde cuidado con esto de aquí, son fenilalanina son aminoácidos que son dependientes a partir de estas enzimas oxidasas, ¿ya? Pierde cuidado por ahí. Entonces, en el gráfico que estamos viendo aquí, estamos viendo una vez más al alfa-cetoglutarato, ¿ya? Alfa, alfa se llama alfa porque su cadena de hidroxilos está hacia un lado, ¿ya? El alfa que no te marees aquí. El ceto, aquí está, ¿verdad? Ceto, glutarato, que es el nombre de todo el compuesto. ¿Qué hacemos? Lo combinamos con el grupo amoníaco más el NAT y más dos hidrogenones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en redox? ¿Te recuerdas en redox? Pasábamos hidrógenos o electrones a un compuesto y el otro compuesto se queda con menos electrones, ¿verdad? Por eso se llama reacción oxidativa, ¿ya? Entonces, a partir del alfa-cetoglutarato, olvídate de todo el gráfico, solo quédate con esto. ¿Qué obtenemos? Un glutamato. Pero a partir de qué proceso? Una oxidación, pues, una desaminasa oxidativa, ¿ya? Oxidación. Ya está. Y estamos entendiendo más o menos los gráficos o esquemas que había presentado previamente. ¿Ya? Así que vamos a la siguiente. Ahora vamos a revisar un poco del síntesis y degradación de la glutamina. La glutamina y el glutamato suelen ser, ¿no?, intermediarios en casi todos los procesos metabólicos de este tipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sintetiza la glutamina? A través de esta enzima que se llama glutamina sintetasa. ¿Esta está dónde? Esto es importante. En la luz de la mitocondria. Y también está esto en el parénquima hepático, en la zona perilobular, también esto en los músculos, riñones y cerebros. Pero ¿por qué me presenta primero al hígado? Porque en el hígado está de manera primordial, pero no es el único lugar, ¿ya? Entonces, esa es la síntesis. ¿Y cómo se degrada? A través de la glutaminasa,
¿ya? Se sintetiza a través de la glutamina sintetasa y se degrada a partir de la glutaminasa. La misma que va a liberar NH3 en los hepatocitos y células tubulares. Como este NH3 es una sustancia de desecho, va a viajar hasta el riñón y allí se va a formar la urea, ¿verdad? Ya. Y lo mismo también son los que regulan el pH. El NH, el amoníaco, puede mover el pH. Tú sabes qué es el pH, ¿verdad? El potencial de hidrogeniones que necesariamente tiene que ser óptimo para que nuestro cuerpo esté en condiciones de funcionar adecuadamente, ¿verdad? Entonces el glutamato, aquí está, ¿no? ¿Cómo convertimos el glutamato a glutamina? ¿Qué hacemos? Le agregamos grupo amino más un ATP o una molécula de ATP y obtenemos glutamina, ¿verdad? Esa es la única manera de conseguir glutamina. Ahora vamos con el amoníaco. El amoníaco es de origen, ¿cómo se origina el amoníaco? A través de una desaminación oxidativa del glutamato, ¿no? Lo que habíamos revisado hace un instante. Ya está. También está de la degradación de restos de alimentos nitrogenados por bacterias de la flora intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente tú sabes que en nuestra flora intestinal, es decir, en la luz de nuestro intestino tenemos bacterias. Entonces, esas bacterias degradan los alimentos y nos dan finalmente el amoníaco, ¿ya? Ya está. Y entonces, la concentración o valores normales séricos, es decir, en la sangre, s- suele ser o debe ser de 10 a 20 microgramos por decilitro, ¿ya? Ya, entonces, basta con que vayamos, aquí está presente el pH, ¿ya? El pH también suele ser importante para los cambios, sobre todo a nivel proteico, ¿verdad? Mira, pero basta con que tengamos NH3, es decir, amoníaco, con un pH en 7,4, casi de manera espontánea se puede formar amonio. Es decir, le estamos agregando un hidrogenio aquí, ¿verdad? Y se está formando NH4. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los estados patológicos del amoníaco? No suele haber mucho hipoamonemia, ¿ya? Porque en todo caso el hipoamonio no suele ser tan presente, porque no hay, se presentaría en los casos en los cuales el ser humano estaría muerto, por ejemplo, ¿no? Pero no estamos muertos. Entonces, se presenta muy seguido la hiperamonemia, ¿ya? Que es, como lo dice su nombre, aumento de amonio en la sangre, ¿verdad? Aumento de amonio en la sangre. Ya está. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta hiperamonemia? Suele generar toxicidad sobre el sistema nervioso central, ¿ya? ¿Cómo? Porque estos amonios suelen alterar, uno, el pH, dos, suelen alterar el sistema de transporte, que son canales, ¿verdad? Canales de transporte en la barrera hematoencefálica, que es lo que le denominamos aquella barrera que evita que todas las sustancias que son componentes de la sangre pasen a nivel del sistema nervioso central, porque es una parte que, como nosotros le denominamos, es santa. Ya no puede tocarlo, no pueden entrar virus, bacterias allí. Por eso es importante su toxicidad. O sea, las consecuencias de esta hiperamonemia suelen ser nerviosas, es decir, suele atacar al sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, los niveles patológicos son mayores a 0,5 milimoles por decilitro, y ya si son mayores a un milimol, es decir, al doble de lo que se considera patológico, puede provocar convulsiones y coma. ¿Ya? ¿Y cuáles son las causas de esta hiperamonemia? Aquí está, una falla o insuficiencia hepática severa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hígado es el órgano detoxificador de amoníaco, ¿verdad? Y también se origina debido a las alteraciones de excreción del amoníaco, ¿ya? Que puede ser por falla renal también. ¿Ya? Entonces, la toxicidad del amoníaco, aquí está. Los valores normales ya lo habíamos revisado, es de 10 a 50 microgramos por decilitro. Estos, si es que ya se pasan de su valor, generan una hiperamonemia que afecta sobre todo al cerebro, ¿verdad? Al sistema nervioso central, ya que están los niveles normales y patológicos. Cuando ya es mayor de un milímetro, perdón, de un milimol, ya provoca convulsiones y coma. ¿Y cuáles son las consecuencias bioquímicas? Hay una reversión de la reacción del glutamato deshidrogenasa. O sea, o sea, ¿qué quiere decir glutamina, verdad? Entonces pasa lo contrario, ¿ya?
Y la glutamina es la que necesitamos nosotros para seguir haciendo funcionando las células hepáticas, o en todo caso el ciclo metabólico. Entonces, esto va a generar una depresión. ¿Qué es una depresión? Es una eliminación de todas las fuentes de los alfa-cetoglutaratos y finalmente, como no hay alfa-cetoglutaratos, tampoco va a haber piruvato. Al menos tres vías se van a alterar y por tanto, como no de reacciones anafluoréticas, se va a originar finalmente el bloqueo del ciclo de Krebs, ¿ya? Porque no hay intermediarios del ciclo de Krebs que hagan que funcione todo el ciclo, ¿ya? Entonces, una síntesis va a originar también el aumento del amoníaco, una síntesis excesiva de glutamina. Cuando se sintetiza una proteína, cualquier proteína en abundancia, ocurre esto, sobre todo en las proteínas, ¿ya? La hiperosmolaridad en los astrocitos. Hiperosmolaridad, que dice, comenta la osmolaridad, es decir, la concentración proteica, nada más entiéndelo por favor. ¿En dónde? En los astrocitos. Los astrocitos, tú sabes que son células reguladoras del sistema nervioso, ¿verdad? Que tienen sus podocitos que suelen alimentar a las neuronas, ¿verdad? Ya. También origina, lo que a su vez va a originar un aumento de la presión intracraneal. Como hay mucha proteína, aumenta la concentración. Y cuando aumenta la concentración, el agua, donde hay más proteína, tú sabes, por osmosis, ¿verdad? Donde hay más proteína, estas son proteínas, ¿ya? Entonces aquí está el agua. Entonces el agua, ¿qué va a hacer? Quiere entrar donde hay más proteína para igualar las concentraciones, ¿ya? Entonces así se quedaría nuestro cuerpo. La línea que estaba antes recta ahora está chueca. O sea, eso quiere decir que este cuerpo, esta parte de aquí adentro, se ha aumentado de volumen, ¿ya? Entonces, eso va a aumentar, eso es lo que dice de la presión intracraneal, o sea, la presión dentro de tu cráneo, ¿verdad? Lo que finalmente origina una hipoxia y puede originar hasta la muerte. ¿Ya? Entonces también va a generar un consumo excesivo de glutamato, que a su vez genera dos consecuencias. Se altera la síntesis de GABA, es decir, el ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor. Si no hay neurotransmisores, no hay transmisión nerviosa, es decir, te puedes quedar atáxico, sin movimiento, sin motilidad, abúlico, ¿verdad? Segundo, también ocurre la inhibición de la lanzadera malata-aspartato, y finalmente esto lo que va a originar es un metabolismo anaeróbico. Es decir, o sea, te va a originar un nivel de estrés tal como si estuvieras corriendo, ¿verdad? Porque cuando tú empiezas a correr en una carrera, los primeros 30 segundos son a partir se trata de una vía o de un metabolismo aeróbico, ¿no? Y finalmente, una vez que se te acaban las fuentes de oxígeno y también de glucosa, empieza el metabolismo anaeróbico, ¿ya? Entonces, tal como si estuvieras corriendo, va a ocurrir en tu organismo, ¿ya? Y finalmente, el aumento de la glucólisis anaeróbica, lo que a su vez aumenta el lactato y modifica esta relación de nicotinamina y nucleótido, tanto del extracelular con el del citosol, con el intracelular, ¿verdad? Entonces, cuando hay un desequilibrio, sobre todo este tipo de desequilibrios de la NADH con NAD, provoca una disminución del pH. Es decir, nuestro pH suele estar 7,4, ¿verdad? O 7,35. Entonces disminuye 7,3, 7,2. O sea, origina una acidez, ¿ya? Lo que finalmente afecta a las proteínas, a las funciones neuronales. Es decir, puede provocar muerte a nivel neuronal, o sea, necrosis neuronal, ¿ya? Ya. Entonces ya sabemos sobre la glutamato y la glutamina. Dentro de la glutamina es muy importante. ¿Por qué? Porque la glutamina sirve, que es un aminoácido, ¿verdad? Que sirve de transportador de nitrógeno. Es decir, lleva el nitrógeno en el plasma entre los tejidos. O sea, intercambia a través del plasma, eso quiere decir, está en la sangre, pero se mete a los tejidos para pasarles el nitrógeno, ¿ya? Transporte de nitrógeno, sobre todo. Y este nitrógeno va a ser usado para hacer la síntesis de productos para su excreción, de productos o también para su excreción, ¿verdad? En el hígado o riñón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se sintetizaba la síntesis de glutamina? A través de la glutamina sintetasa. Estamos repitiendo lo mismo, ¿verdad? Sobre todo mitocondrial, ¿ya? Pero también está, perdón, mitocondrial hepático, ¿ya? Pero también está en los músculos, riñones y también en el cerebro. ¿Y cómo se degradaba? A través de una glutaminasa, ¿verdad? La misma que va a liberar amoníaco en los hepatocitos
y finalmente en las células tubulares renales. Lo mismo que van a hacer es para su excreción, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se va a excretar el nitrógeno de los aminoácidos? Este es un pequeño diagrama del flujo que genera este nitrógeno, ¿ya? Entonces, el alfa aminoácido, mediante una reacción de transaminación, se vuelve en alfa cetoácido, ¿verdad? Y recuerdas que se quedaba con el nitrógeno, pero con el NH2 más, sí se quedaba, ¿verdad? Entonces, el alfa cetoglutarato adoptaba o mediante una desaminasa lo convertía en un glutamato, que ya lo hemos revisado el glutamato, ¿verdad? A través de la desaminación. Y a través de una desaminación, ¿qué hacemos? El amino que está aquí presente, aquí está, ¿no? Lo sacamos. Entonces se queda sin amino. Entonces, este amino, en este caso ya convertido en amoníaco, junto con el CO2, que también es un desecho, ¿verdad? CO2 y amoníaco entran al ciclo de la urea, y obviamente la urea es el producto final de desecho que va a ser excretado, ¿no? Ya está. Entonces, productos del metabolismo del nitrogenado, principalmente, aquí está, por porcentajes, es la urea, ¿ya? En un 86%, la gran mayoría. Otros desechos secundarios se desean en forma de ion amonio, creatinina, que es importante también, creatinina, sobre todo para evaluar la función hepática. Todos esos acá te das cuenta que evalúan la función hepática, ¿no? En diferentes situaciones, ¿ya? Y finalmente el ácido úrico también, que es un producto de desecho de las purinas, ¿no? Ya. Pero principalmente la urea, ¿verdad? Hasta en un 86% que se queda en nitrógeno. Y ahí finalmente, ya para más o menos estar acabando, toca hablar de la urea, o en este caso el ciclo de la urea. ¿Dónde ocurre? En el hígado. Esto sí es exclusivo del hígado, ¿ya? ¿Cuáles son las enzimas? La enzima reguladora que quiero que te recuerdes nada más, la carbamilfosfato sintetasa 1, ¿ya? Que también se le llama inacetilglutamato, que lo usa como modulador positivo. Esta vía va a estar compartida tanto entre mitocondria y citoplasma, ¿ya? Ahora mismo lo vamos a ver. Requiere gasto energético, que quiere decir que gasta energía, es un proceso activo, ¿verdad? 3 ATPs por mol de urea con 4 rupturas netas de alta energía, ¿ya? Posee conexión directa con el ciclo de Krebs, que lo vamos a ver. ¿A través de qué cosa? Del fumarato, que es un intermediario también, ¿verdad? Y aquí finalmente he puesto ¿cuáles son los valores de la uremia normal? Emia es sangre, ¿verdad? Urea, urea es urea, ¿verdad? Urea en sangre. ¿Cuál es? De 20 a 30 miligramos por decilitro, o en moles sería 0,4 milimoles, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta urea aumenta? Bueno, esta urea aumenta ¿en qué condiciones? En insuficiencia renal, porque no se está eliminando, pues, ¿ya? Entonces el ciclo de la urea es este de aquí que estás viendo aquí. Ya creo que tengo uno mejor, aquí está, ya. Entonces mira, aquí está la mitocondria, todo lo que está de un color azul oscuro, son los pasos, o bueno, el ciclo que ocurre dentro de la mitocondria. Nosotros hemos dicho que ocurre tanto en la mitocondria como en el citoplasma, que está aquí dentro, ¿verdad? Ya, aquí está, ya. Entonces, es que es un ciclo, podemos empezar por donde sea, ¿ya? Por ejemplo, empecemos aquí en la citrulina. La citrulina es un producto que lo va a originar a partir del carbamoil fosfato. Este circulito quiere decir que pasa a través de una proteína de transporte, ¿ya? Le pasa la citrulina, aquí pasa el ATP, una molécula de ATP que se convierte en AMP, es decir, ha gastado dos enlaces de alta energía, ¿verdad? Ya es todo es un poco cargoso memorizarlo todo, pero vamos con lo que se gasta y se usa. ¿Ya? La citrulina finalmente se convierte en arginosuccinato. Aquí están los compuestos. Luego este de aquí se convierte en arginina porque deja el fumarato. Este fumarato va a entrar al ciclo de Krebs, ¿verdad? ¿Recuerdas el ciclo de Krebs, el fumarato? Ya, entonces, esta es la manera en la cual estos dos ciclos se van de la mano, ¿ya? Esta arginina, finalmente, con la participación del agua, se deshidrata y se va a convertir en ornitina. Y entonces la arginina con el agua finalmente van a originar urea, ¿ya? Entonces esta urea es la que va a pasar a tu riñón para ser finalmente excretada, ¿ya? Y pero esta ornitina otra vez entra a la mitocondria junto con el carboxil fosfato, forma la citrulina y así se cierra el ciclo. ¿Ya? Entonces el fumarato es aquel que
sirve de nexo con el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs, ¿ya? ¿Cómo se regula este ciclo de la urea? A corto plazo se regula a través de una activación alostérica del carbamoil fosfato de sintetasa 1 mitocondrial. Es decir, a través de una enzima mitocondrial, ¿ya? O sea, la primera regulación es en la mitocondria. Cuando hay altas concentraciones de la misma, van a estimular que se forme un modulador a partir del glutamato y acetilcoenzima. Eso no nos interesa. Entonces, a corto plazo, ¿dónde se regula? En la mitocondria, a nivel de la enzima de la mitocondria, ¿no? A largo plazo, profesor, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Cuando hacemos ingestas ricas, es decir, abundantes en contenido proteico, es decir, un fin de semana te has comido tu adobo, te has comido tu pollo, sí, tu kilo de pollo, ¿verdad? Cuando hay un aumento de contenido proteico en la ingesta, aumentan también la transcripción de las enzimas. Es decir, la cantidad de enzimas aumenta, es decir, se sintetizan más enzimas, ¿ya? Estas, las que van a corresponder con el ciclo de la urea y las transaminasas. ¿Recuerdas que te había dicho que nosotros, para evaluar la función hepática, revisamos enzimas? Y aquí está el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumentamos la carne que tenemos que consumir? Aumentan nuestras enzimas. Entonces, ¿cómo evalúo mi función? Debido a que nuestro sustrato, es decir, con lo que vamos a trabajar aumenta, entonces la concentración, es decir, el número de enzimas también aumenta. ¿Ya? Entonces, eso se puede cuantificar en la sangre y eso podemos usarlo a nuestro favor para hacer el diagnóstico de enfermedades, ¿no? ¿Qué pasa si fuera lo contrario? Una baja ingesta de proteínas va a originar el efecto opuesto, obviamente. Si es que no hay aporte de enzimas, perdón, de sustrato, es decir, de carne, de todos los productos proteicos, la cantidad de enzimas también va a disminuir. ¿Ya? ¿En qué condiciones se altera este ciclo de la urea? ¿Ya? Esto es muy importante, por favor. Lo demás, no te recuerdes. Recuérdate esto de aquí, porque esto sí tiene utilidad. ¿Ya? O sea, sí tiene mayor utilidad, por favor. Perdón. Entonces, ¿cuándo se altera el ciclo que habíamos repasado? En los defectos hereditarios. Eso quiere decir que por herencia, por alguna falla genética, podemos tener un defecto. Tú sabes que nuestros genes se traducen en proteínas y las proteínas son las que generan enzimas. Entonces, si nuestros genes, entre comillas, están alterados, nuestras proteínas, que son enzimas, también se van a alterar, ¿verdad? Entonces, el ciclo de la urea tiene hasta 9 enzimas. Basta con que alguna de esas 9 enzimas esté alterada. Estas son más severas si se produce falla en las primeras reacciones. Claro, ¿no? Si son las primeras reacciones, las del inicio, se van a acumular más los desechos, ¿ya? Entonces, las consecuencias patológicas van a ser mucho mayores. Tercero, los síntomas que se presentan son inmediatamente después del nacimiento. Claro. ¿Por qué? Dado que son defectos hereditarios, basta con que el ser humano, en este caso nuestro recién nacido, ya esté valiéndose por sí mismo, entonces ya no tiene, él no va a contar con las enzimas necesarias para seguir llevando una vida independiente, ¿verdad? Entonces recién se van a evidenciar, o sea, ni bien haya nacido o después del nacimiento, se van a evidenciar los síntomas, ¿ya? Estos síntomas, como ya te dije, la gran cantidad del amonio amoníaco, ¿a qué nivel afectaban al sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, a nivel del sistema nervioso central es donde se originan, ahí está, las convulsiones, tú sabes que son, ¿no? Pequeños espasmos de manera descoordinada del cuerpo, ataxia, es decir, falla de movilidad, vómitos, letargia, es decir, desganos, falta de energía, y eventualmente, cuando ya es un grado alto de esta concentración, coma. ¿Ya? Y en casos de manifestaciones tardías y en adultos, se origina la hepatomegalia. Cuando es una manifestación tardía, es decir, en los adultos, te dicen, ¿no? ¿Por qué se origina la hepatomegalia? Porque el aumento de enzimas se ha generado un aumento de enzimas, porque hay bastante sustrato, hay bastante desecho, ¿verdad? Por tanto, esto repercute en que, como las células del hepatocito también están, entre comillas, muy ocupadas, aumenta de tamaño. Ya no es que se inflame, sino que se agranda, hepatomegalia. Y ahí estas alteraciones de la urea suelen ser muy
poco probables, ¿ya? Es más, quizá muchos médicos de ustedes cuando salgan no los vayan a ver. ¿Por qué? Porque suele afectar a uno de 25.000 nacimientos, ¿ya? Es decir, probablemente nosotros no lo veamos, pero es importante conocerlos, ¿ya? Y acá dice, según la literatura, 155 casos por año en Estados Unidos, ¿ya? Aquí, este gráfico se ha salido ya, pero se entiende un poco. Aquí está, entre comillas, la forma en la cual se unen ambos ciclos, ¿ya? Se ha borrado algunos datos que están en blanco, ¿ya? Como ya te había dicho, ¿cuál era el intermediario del ciclo de Krebs y el ciclo de Lauria? Aquí está, ¿no? El fumarato. Pero antes de eso estaba el arginino succinato, que es lo que daba origen al fumarato, ¿verdad? Pero también se cuenta como el fumarato como el intermediario de ambos, ¿ya? Lo único que quiero que recuerdes ahí. Tú sabes que aquí para el malato entran otros aminoácidos, ¿verdad? También otros aminoácidos que cierran el ciclo, ¿verdad? Y aquí también pasa lo mismo. Solo que del ciclo de la urea, finalmente la ornitina con agua forman finalmente la urea. Y esta urea sí sale como forma de desecho para nuestro riñón. ¿Ya? Eso es todo. Ya. También vamos a revisar los errores innatos del metabolismo de aminoácidos. Como lo dice su nombre, innato quiere decir con el nacimiento, es decir, no es algo adquirido, sino es algo con lo cual tú has, bueno, el paciente ha nacido, ¿ya? Si no en la primera columna está el compuesto nitrogenado. Por ejemplo, si tenemos alguna falencia en la arginina y los compuestos del ciclo de la urea, ¿qué enfermedades podemos tener? La argininemia, hiperamonemia y la ornitinemia, ¿ya? Casi todas las enfermedades, espero que te des cuenta, cuentan con síntomas a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Ya. Por ejemplo, la primera genera retardo, muerte perinatal y convulsiones. ¿Cuál es la enzima que está fallando? Es importante también. Dentro de ellas, ahorita vamos a ver la que quiero que recuerdes, ¿ya? En este caso está fallando la arginasa, ¿verdad? Porque acá tenemos arginemia. La carbaminil sintetasa. Ya eso no se asocia mucho. La ornitin descarboxilasa. Ornitin, ¿verdad? Porque la ornitinemia se está acumulando porque no hay una enzima que la dijera. Igual pasa con la isolenzima isoleucina, leucina y valina, que provoca cetociduria, es decir, los cuerpos cetónicos aumentan y provocan acidez, ¿verdad? Esto provoca vómitos. Cuando hay variaciones de pH, se origina esto de aquí, ¿ya? Perdona que estoy rayando toda la hoja, pero ese es eso, ¿ya? Mira, pH, cuando hay variaciones de pH, originamos vómitos, convulsiones, muerte incluso y retardo mental, ya está. Entonces, son consecuencias muy graves, ¿ya? ¿Qué enzima está defectuosa acá? El complejo de deshidrogenasa de aminoácidos ramificados, ¿ya? Ya no hay mucho que memorizar ahí porque no tiene bueno, no tiene implicancias tanto médicas, porque estas enfermedades que están aquí suelen ser muy escasas, ¿ya? Suelen ser muy raramente presentadas. La metionina también puede estar allí. ¿Qué pasa cuando hay aumento, bueno, la enfermedad patológica con respecto a la metionina? Se origina la homocistinuria, que genera retardo, afecciones oculares y osteoporosis. ¿Y qué enzima está fallando? Esta no está. A veces no está o a veces es mala. O sea, es una enzima que está alterada, ¿ya? O sea, puede estar ausente o puede estar alterada, ¿ya? En cualquiera de las dos condiciones origina la enfermedad. Ya está. Entonces vamos con las dos que quiero que recuerdes bien, la tirosina y la fenilalanina, ¿ya? La fenilalanina es la que va a generar la tirosina, ¿ya? Es lo que eso yo quiero que te vayas recordando de una vez. Entonces la tirosina, la enfermedad que va a generar es la alcaptonuria, la misma que va a llevar como síntomas una orina oscura y también una tendencia a sufrir de artritis. ¿Qué enzima está fallando en el compuesto nitrogenado alterado como tirosina? La oxidasa del ácido homogentísico, ¿ya? También origina albinismo, ¿ya? Seguro has escuchado del albinismo, ¿verdad? Que es aquella patología que afecta principalmente a nuestros depósitos de melanina, ¿verdad? Que está alterado. Esto genera cabellos blancos y piel despigmentada, claro, ¿no? ¿En qué caso se da cuando hay una ausencia de la tirosinasa en los melanocitos? O sea, dentro de los melanocitos, que son las células que nos dan el color característico a nuestra piel, no están presentes las tirosinasas, y por tanto no se produce, ¿ya? Y finalmente la fenilalanina, que nos genera algo que ya es un poco más común, pero sigue siendo bastante poco común, que es una enfermedad
que es la que, de la que trata nuestro caso clínico, que es la fenilcetonuria, ¿ya? Esto como síntoma principal, aquí está, ¿no? Al sistema nervioso central genera un retardo mental, es decir, no hay desarrollo mental, ¿ya? ¿Qué enzima está fallando? La fenilalanina hidroxilasa, también se llama fenilalanina hidroxilasa, ¿ya? Finalmente, para hablar del metabolismo de estos últimos, de la fenilalina y la tirosina. ¿Recuerdas que te había dicho que la fenilalina y la tirosina es una consecuencia de la fenilalanina? Aquí está, ¿verdad? Esto se da a través de una enzima, que aquí está, ¿no? La fenilalanina hidroxilasa, que son tres tipos, ¿ya? Siendo uno de ellos más importante que el otro, ¿ya? Pero este ciclo también se regula con la tetrahidrobi- tetrahidrobiopterina y la dihidrobiopterina, ¿ya? Que estos se van intercambiando entre ellos para cumplir esta función de acá, ¿ya? Sobre todo, este es BP4 y este es BP3, BP2, sí, BH2 es. Ya, entonces, este BH4 sirve como regulador aquí en esa función, ¿ya? Entonces, pero una vez que la fenilalanina se convierte en tirosina, este también la tetrahidrobiopterina se convierte en dihidrobiopterina, ¿ya? Entonces, pero otra vez, a través de la hidrobiopterina reductasa, se reduce y se vuelve a convertir en BH4, ¿ya? Eso no nos interesa. Y finalmente, al tema de fondo que quería hablar, que es la fenilcetonuria, ¿ya? Es la principal enfermedad causada por el déficit de una enzima del metabolismo de los aminoácidos. Es la principal enfermedad. Tú, lo único que seguro te vas a recordar, porque lo único que yo recordé hasta antes de preparar la exposición es sobre la fenilcetonuria y la hiperamonemia, nada más, ¿ya? Entonces, esta enfermedad se origina por un déficit o una falla de qué enzima, de una enzima del metabolismo de los aminoácidos. ¿Cuál enzima será? Esta de aquí, ¿verdad? Esa no hay, pues, ¿ya? O también puede ser de algún mecanismo regulador. ¿Qué más necesitábamos para originar, en todo caso, la fenilalanina? Esta de aquí, ¿verdad? O incluso esta de aquí también, o también esta de acá. Puede haber falencia de cualquiera de estas tres o cualquiera de estas también y no se da la reacción, ¿verdad? Entonces cualquiera de las cuatro puede verse implicada. ¿Cómo se representa PKU? ¿Ya? Así le representan nuestros amigos los americanos, fenil, ceto o keto, uria, ¿ya? Fenilketonuria, PKU. La PKU clásica, porque también tiene una clasificación clásica, severa, normal, grave, es una deficiencia autosómica recesiva de esta fenilalanina hidroxilasa. La clásica, por favor. Hay otras, ¿verdad? Severa, moderada, ¿ya? Entonces, falla esta enzima de acá, no está. Y por tanto, como no está, la fenilalanina no se puede convertir en tirosina. Entonces, ¿qué pasa? La fenilalanina se almacena e intoxica, ¿verdad? O sea, hay aumento de fenilalanina porque no hay digestión. Entonces, este de aquí afecta principalmente a nuestro sistema nervioso central y así, ¿verdad? Eso quiero que te recuerdes, por favor. ¿Cuáles son los síntomas principales neurológicos, por favor? Dentro de ellos, el retraso mental. ¿Recuerdas que te había comentado que los niños son los principales, o bueno, los recién nacidos son aquellos que sufren de esta enfermedad? ¿Por qué? Porque cuando estando en el seno materno, en el vientre materno, suelen depender de su mamá, ¿verdad? Entonces, ciertos nutrientes ya vienen dentro, en su sangre, ¿verdad? O sea, ya no tienen que hacer o provocar muchos desechos. Entonces, una vez que se corta el cordón umbilical, el nuevo organismo genera sus propios desechos, ¿verdad? Entonces, allí es cuando se evidencia esto, ¿verdad? El retraso mental, porque el niño, dado que tiene afecciones al sistema nervioso central, no hace el crecimiento y el desarrollo adecuado, sobre todo el desarrollo, ¿ya? Que ahora vamos a ahondar. ¿Qué más? También provoca falta de pigmentación por déficit de tirosina. Recuerda que la tirosina estaba relacionada al albinismo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es dieta, básicamente, comida. O sea, tenemos que darle una comida. Una comida, ¿qué comida, Kevin? Esta comida, perdón, esta no tenemos que darle, porque si le damos fenilalanina en su dieta, se va a acumular porque no hay cómo digerirla, ¿verdad? Entonces, el tratamiento para esta enfermedad es principalmente darle una dieta sin fenilalanina, ¿ya? O en este caso, baja en fenilalanina, pero que incluya tirosina durante los primeros años, ¿ya? Muy bien. ¿Ya? ¿Y dónde encontramos la fenilalanina? Está
lamentablemente en todos los alimentos que son altamente nutricionales. Y adentro de ellos están los huevos, está la leche, el hígado, la carne, algunos frutos secos, en esos está. Entonces, esos alimentos no le podemos dar a nuestro paciente que tiene fenilcetonuria, que suele ser un recién nacido, ¿verdad? Ya te he dicho, ¿verdad? Ya está. Y aquí tengo un pequeño resumen de la fenilcetonuria, ¿verdad? Que ya está, ahí está, lo he sacado del Instagram, aquí está la página, Neonatología Esquemas. Esto ya lo hemos revisado, pero no estoy señalando. Eso ya lo hemos revisado. ¿Qué es el PKU? Aquí está la simplificación de fenilcetonuria, ¿verdad? Es un trastorno que afecta el metabolismo de la fenilalanina. Ya está. La fenilalanina suele ser normal cuando hay esta enzima, ¿verdad? La fenilalanina hidroxilasa. Pero ¿qué pasa cuando se altera? ¿Por qué se altera? Porque esta enzima no está presente. Entonces, ¿qué pasa con la fenilalanina que consumimos y que no podemos digerir? Se almacena de manera peligrosa, ¿verdad? Y por tanto la tirosina disminuye. Entonces, cuando está alterado, ¿qué se produce? Aumento de fenilalanina. ¿Esto qué va a generar? Altera el transporte de aminoácidos a través de la barrera hematoencefálica. Yo te había hablado de esta barrera, ¿verdad? Es una barrera que está presente entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? LCR, ¿verdad? Sí te suena. Entonces, esa barrera, perdón, esta fenilalanina afecta el transporte, que es importante, de nutrientes, ya sea de desechos y nutrientes. Y como se ve afecto, los nutrientes de la sangre no pueden pasar libremente al líquido cefalorraquídeo y por tanto se dan las alteraciones, ¿ya? Esto genera un exceso de aminoácidos en el plasma, lo que a su vez provoca una saturación del transportador de fenilalanina, lo que a su vez bloquea el paso cerebral de otros aminoácidos. O sea, no solo se bloquea el del fenilalanina por exceso, sino los demás aminoácidos que también deberían pasar. ¿Ya? Entonces, los signos clínicos, es decir, cuando estamos en la clínica, se da en los primeros meses de vida, ¿ya? Por tanto, ¿qué afectaba principalmente el sistema nervioso central, verdad? Entonces, nuestros niños tenían déficit de desarrollo, ¿ya? Eso también quiero que recuerdes, desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Te lo describo de manera breve. El desarrollo es el logro de capacidades, ¿ya? No es el crecimiento, porque un niño bien puede no crecer, pero puede aprender a caminar, ¿verdad? Puede aprender a agarrar sus objetos, puede meterse la mano el dedo a la boca y así, ¿verdad? Entonces el crecimiento es aumento de volumen, pero el desarrollo, ¿qué es? Esto, ¿verdad? El mejoramiento de las capacidades, en ese caso de nuestro pequeño infante, ¿verdad? Entonces eso se ve alterado. No suele lograr los hitos del desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos pasos o aquellas capacidades que debería estar logrando cada niño, ¿ya? Por ejemplo, a los 6 meses más o menos, ya que suele hacerse el diagnóstico de estas enfermedades, si no es antes, que ahora mismo te voy a explicar, espero que no pasarme más de la hora. Eh, Nuestro niño a los 6 meses ya debe estar capaz de levantar la cabeza, mover los brazos libremente, dirigir la cabeza a su mamá, mirarla a su mamá. Entonces, si nuestro infante de 6 meses no hace eso, es porque hay una afección al sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿verdad? Aquí está, hay falta de interés, hay convulsiones, espasmos, hay un eczema, es decir, hay una rebrote lesiones en la piel y también un olor a humedad o incluso dicen olor a ratón, algo así. Entonces, a los 6 meses de vida se hace evidente la presencia del retardo en el desarrollo. Ya se da evidente, porque hasta los 6 meses hay ciertos hitos que nuestro niño tiene que cumplir. Pero si ya por cosas del destino ya pasa a ser un niño mayor, suele tener graves trastornos de conducta, suele ser agresivo o hiperactivo con muchas rabietas, suele tener signos sugerentes de trastornos de un espectro autista. Es decir, no suele ser autista, esto no genera autismo, sino que suele tener un aspecto o un comportamiento autista, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Que ahora mismo lo vamos a revisar. Nosotros le evaluamos a través de una evaluación del plasma, es decir, del suero, de la fenilalanina. Medimos qué cantidad de fenilalanina hay en la sangre, ¿ya? Los valores normales, aquí están, mayor a 100, bueno, si está elevado más de 120
micromoles por litro o 2 miligramos por decilitro, ya se considera patológico, ¿ya? Entonces, aquí está la pequeña división que tenemos nosotros, ¿ya? La PKU, que es la fenilcetonuria, aquí está, lo divide en clásica, moderada y leve, ¿no? La clásica habíamos dicho, ¿no? Que hay falla de esta enzima, aquí está, ¿sí, verdad? Cuando aumenta hasta 20 miligramos por decilitro, la moderada está entre 4 y 19 miligramos por decilitro y la leve está entre 4 y 10 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, se hace diagnóstico mediante, le sacamos una pequeña porción de sangre nada más, hacemos el tamizaje, que ahora les voy a explicar de qué trata, y ya tenemos el diagnóstico, ¿ya? El tratamiento acá dice entre paréntesis multidisciplinario, es decir, son varias especialidades las que les trata, ¿ya? Principalmente, para tratar el problema de fondo, restricción de la fenilalanina en la dieta. Ya te dije por qué, porque no hay manera de digerirla, ¿verdad? Después, suspender la lactancia materna, porque la leche también tiene fenilalanina. ¿Qué más? Debe hacerse una alimentación con fórmula especial sin fenilalanina. ¿Qué más? Eh, se retoma, se retoma esta leche, la alimentación materna, ¿sí? Cuando ya está por los niveles debajo de 10 miligramos por decilitro y sobre todo cuando es necesaria la fórmula, es decir, una leche Enfagro o Ensure, ese tipo de leches que no tenga fenilalanina. Entonces, este tratamiento nutricional suele ser efectivo, mira, en un 100% de veces si es que se inicia antes de la cuarta semana de vida. Esto es importante. Ahora te lo voy a explicar por qué. Los medicamentos que suele usarse también son para, por ejemplo, para la PKU leve, que puede ser, por ejemplo, deficiencia de una de estas enzimas, ¿verdad? De estos intermediarios, BHU y BH2. Eh, Se le puede dar una tetrahidrobiopterina, que precisamente el BH4, ¿verdad? Tetrahidro BH4 es. Entonces le damos esto como medicamento y el ciclo se va a reanudar aquí, ¿verdad? Se va a reanudar este ciclo y por tanto se va a continuar con la digestión, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo se realiza este examen de tamizaje que lo puse aquí? ¿Cómo se hace este tamizaje? A un recién nacido, que está muy estable, que está sanito, le hacemos todos los exámenes de rigurosidad para evaluar que esté bien, ¿verdad? Entonces, antes de darle de alta, es decir, antes de mandarlo con su mamita, ¿qué hacemos nosotros? Antes de que se vaya a su casita, le hacemos algo que le denominamos tamizaje neonatal, ¿ya? Entonces, este tamizaje neonatal es una prueba sanguínea, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Le hacemos una punción, ¿verdad? Con una lanceta en el talón del bebé y se extraen unas gotitas de sangre, ¿ya? Segundo, esas gotitas de sangre se recogen en un papel absorbente especial para hacer este diagnóstico. Este papel se seca y se lleva al laboratorio para ser evaluado, ¿ya? Entonces, ¿para qué le sacamos sangre? ¿Y por qué es importante hacerle el tamizaje? Porque aquí está. Nos permite detectar enfermedades que no producen signos en el recién nacido y que pueden ser tratadas eficazmente. Voy a explicarles. O sea, esta prueba de aquí que estamos haciendo puede diagnosticar enfermedades que no tienen síntomas. Es decir, a un niño que tú lo ves recién nacido, sanito, no está respirando de manera rápida, está de color rosadito, está despierto, no llora, no se le puede diagnosticar estas enfermedades a menos que las hagamos así, ¿verdad? En las pruebas de sangre. Y dado que estas enfermedades que les voy a nombrar ahorita se tratan eficazmente, entonces es una manera muy importante de prevenir las consecuencias de estas enfermedades, porque uno no tienen síntomas, entonces el doctor no se da cuenta de eso hasta que hagamos el tamizaje. En nuestro medio, les hacemos el tamizaje, aquí está, eso lo he sacado de una fuente extranjera, le hacemos tamizaje para 4 enfermedades, ¿ya? Uno de ellos está la fenilcetonuria, que es la PKU, ¿verdad? Que estamos revisando ahora. Uno de ellos también está la fibrosis quística, que es una enfermedad también, el hipotiroidismo neonatal y finalmente la hiperplasia suprarrenal congénita. Para esas 4 enfermedades le hacemos el tamizaje. Entonces, gracias a que le hacemos el tamizaje, nosotros, ni bien al tercer, segundo día de que está en el hospital y se va, ¿verdad? Se va a su casa, entonces a la semana ya podemos saber si tiene alguna de estas 4 enfermedades que he recalcado, ¿ya? Entonces es importante hacerle el tamizaje.
Si bien es cierto, se puede hacer de otras enfermedades, el MINSA, el Ministerio de Salud, considera hacerle al menos estas cuatro enfermedades que se pueden tratar de manera eficaz con el diagnóstico a tiempo, ¿ya? Y ahí para finalizar, nuestro caso clínico, entonces a nuestro paciente se le toma a su ingreso un nuevo tamiz, o sea, un tamizaje neonatal. Es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Con el resultado de fenilalanina de 1449 micromoles. Ah, está alto, ¿ya? Suele ser menor a 120, por lo que se decide hacer interconsulta al experto con errores innatos del metabolismo, realizándose a su vez una confirmación por tamiz neonatal y medición. Una vez más le miden la fenilalanina y la tirosina en sangre y se observa qué cosa. Se hace el diagnóstico de FCU, que también es la fenilcetonuria, ¿verdad? Clásica, por valor de fenilalanina de 2396 micromoles. Por lo tanto, ¿cómo era el tratamiento? Aquí está, ¿verdad? Se inicia tratamiento con fórmula, es decir, la leche en fórmula, es decir, tratamiento dietético, libre de fenilalanina y rica en tirosina, porque tiene baja fuente de tirosina, ¿verdad? Esta se toma en niveles de fenilalanina séricos seriados, y aquí se borró, ya no importa. Con lo que se observa disminución importante y rápida del aminoácido, llegando hasta 97 micromoles, cuando se decide reiniciar las proteínas en la dieta de manera controlada. Y además, por la importancia neurológica de la enfermedad, se decide realizar interconsulta a neurología. Como ya lo dijo, lo explica el caso clínico, es importante evaluarlo neurológicamente, ¿ya? También se considera hacerle un electroencefalograma, resonancia magnética y potenciales auditivos y visuales de tallo cerebral. Todos esos exámenes que está mencionando son para evaluar la función cerebral, ¿ya? Mira, los potenciales auditivos que también está escuchando, visuales que también está viendo, ¿verdad? Y la resonancia magnética para ver si hay algún tipo de lesión, algún tipo de acumulación de un tercer espacio, entre otras lesiones cerebrales que no se ven a simple vista. Y finalmente se decide hacer el egreso del paciente con un manejo establecido y vigilancia posterior. Actualmente el paciente se encuentra con niveles de 65 micromoles y con un buen estado psicomotor y global del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque se hizo el diagnóstico en el día 22. Es importante, según la literatura, hacerlo hasta antes de la cuarta semana, ¿verdad? Aquí el cuadro que estaba aquí te estaba presentando cómo una vez que se le disminuye la fenilalanina, o sea, se le quita la fenilalanina y se le aumenta tirosina, estos son los valores de fenilalanina en sangre, ya van disminuyendo. Desde el primer día hasta el día 15, si no me equivoco. ¿Ya? Finalmente está comenzando con 2300 y acaba con 65, que ya está dentro de lo normal, porque lo normal es menos de 120, ¿verdad? Ya. Y finalmente, las conclusiones, ¿verdad? Los aminoácidos se reutilizan en varias instancias metabólicas, ¿verdad? Tú te has dado cuenta que la glutamina con el glutamato, el piruvato, entre otros. Estos esqueletos carbonados, tú sabes a qué me refiero con esqueletos, ¿verdad? Toda la cadena R de nuestros aminoácidos se oxidan como combustibles, o sea, los cortamos, se cortan, se lisan y finalmente se usan para para entrar al ciclo de Krebs y finalmente usarlos en casos de inanición. ¿Qué es inanición? Cuando no comes pues, por varios días, una desnutrición severa, ¿verdad? En esos casos consumimos proteína. En su catabolismo intervienen transaminasas y desaminasas. ¿Para qué sirve la transaminasa? Ya sabes, y la desaminasa también. Las formas no tóxicas de transporte de grupo amino son la glutamina y asparagina. ¿Por qué se llaman no tóxicas? Porque la glutamina se usa para otros procesos, o sea, no es un producto de desecho, y la asparagina de igual manera. Luego, la principal forma de excreción del nitrógeno, ¿cuál es? La urea, por favor. Y finalmente, ¿cuáles son los trastornos más graves y frecuentes? Uno, la fenilcetonuria y segundo, la hiperamonemia. Eso sería todo, chicos. Creo que me he pasado mucho de la hora. Perdonen la extensión del tema, intenté hacerlo preciso, pero espero que les haya sido de bastante provecho. Y si tienen dudas, por favor, háganmelas llegar si no me equivoco. Sí, muchas gracias. Sí, cualquier pregunta que tengan pueden escribirla en el chat y bueno, la vamos a leer y posteriormente responderla.
Bueno, creo que no hay preguntas. Ya, para hacer un pequeño acápite, ya para cerrar la sesión, eh, hay varias cosas que he mencionado varias veces y eso quiero que se les quede a ustedes para a posteriori, para que luego cuando les toque hacer su curso en realidad le tomen más importancia. Uno, porque suele ser lo que más preguntan los doctores y segundo, porque tiene una aplicación clínica bastante abundante, bastante extensa, ¿ya? Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya sido bastante productivo. Y nada, creo que ha sido de la última clase, si no me, señor moderador, es la última clase que están recibiendo. Ujú. Sí, es la última. Ya, entonces, bueno, espero que todas estas clases les hayan sido bastante fructíferas para ustedes, espero que las hayan aprovechado. Si hay alguna manera de compartirme diapositivas, yo lo puedo hacer, no hay problema. Y nada, pues cualquier consulta, siempre es importante consultarlo con sus hermanos mayores, ¿no? Alguna vez, cuando yo estaba en primero y en segundo, me han ayudado, entonces me gustaría devolver entre comillas, el favor que me han hecho, porque aquí estamos siempre para colaborarnos. La cosa no es competir, sino la cosa es estar todos juntos y aprobar juntos, como yo siempre digo, ¿no? No hay que ser egoísta, siempre hay que compartir el conocimiento para que nosotros aprendamos y segundo también para aprender de los demás también. Ya, ha sido, espero que les haya gustado la clase, espero que se haya entendido también y conmigo será una siguiente oportunidad y nada, pues gracias chicos por su audiencia. Ujú. Um, Gracias, Kevin, nuevamente por el tiempo que te has tomado para esta ponencia. Y bueno, aunque en el chat, Álvaro, ¿Hay una pregunta? ajá. Perdón, no vi. Ya. Eh, Ave, ¿te gustaría hacer un aporte? Adelante. Hola Kevin. No, solo quería hacer una aclaración porque es importante, creo que es importante no dejarla pasar. Y no sé, quizás se te ha pasado, porque quizás sí lo sabes. Ya. Pero bueno, es importante que lo sepan también. Cuando dijiste sobre el trastorno del espectro autista, o sea, dijiste el paciente no llega a tener autismo, ¿no? Sino trastorno al espectro autista, o algo así escuché. Y Allá. bueno, es importante aclarar el diagnóstico de autismo y de espectro autista es algo que ha ido cambiando a través del tiempo o sea, Sí. actualmente tenemos una diferente forma de ver el autismo, por eso es importante que lo sepamos porque es la definición actual, ¿no? Bueno, en las definiciones antiguas, como por ejemplo, bueno, tomando el DSM-4 o el CIE-10, ¿no? Separaban a a los trastornos, bueno, del desarrollo intelectual, si lo queremos llamar así, de los infantes, los separaban, ¿no? Separaban el autismo del síndrome de Asperger, del trastorno desintegrativo infantil, ¿no? Y tenía incluso una categoría más para todos los trastornos del desarrollo intelectual infantil, que no podíamos englobarlos dentro de estos tres, ¿no? Ni del trastorno autista, ni del, ni del Asperger, ni el desintegrativo infantil, ¿no? Entonces separaba el autismo separado de otras cosas. Ahora, desde el 2013 que tenemos el DSM-5 y con el CIE-11 que también ya se actualizó hace el año pasado, si no me equivoco, o hace 2 años, 3 años, no me acuerdo, pero no hace mucho que se actualizó el CIE. eh, ya no tenemos el autismo separado del síndrome de Asperger ni del desintegrativo infantil, ni tenemos otros trastornos que no podemos definir. Ya no lo tenemos separado. Simplemente tenemos un solo diagnóstico que es trastorno del espectro autista. ¿Ya? O sea, un solo diagnóstico que engloba tanto el autismo, el síndrome de Asperger, el desintegrativo infantil y los otros diagnósticos no especificados. Y esto es eh, porque cuando tú estás tratando de diagnosticar un síndrome, ¿no? de deficiencia intelectual en estos niños, o sea, no puedes decir este niño es autista y punto, o este niño es Asperger y punto, porque te vas a dar cuenta
que todos los niños, o sea, son combinaciones de todas estas enfermedades. Quizás tienen un poco más de Asperger que de autismo, quizás tienen un poco más de desintegrativo infantil que de Asperger, o quizás es uno de esos otros mezclado con un poco de autismo, ¿no? Entonces todo es un espectro, ¿no? Por eso se le dice, se le conoce ahora como trastorno del espectro autista, porque es un espectro. Son, es diferentes presentaciones de una misma enfermedad, si lo queremos llamar. Ya no lo separamos entre autismo, ¿no? Asperger, ya no lo separamos. Todo es espectro del trastorno autista, ¿no? Y entonces, la ponencia, la verdad, me ha gustado mucho, estaba muy interesante, bastante aplicación clínica, ¿no? Pero es solo ese detallito quería aclararlo porque, o sea, actualmente es eso, ¿no? Eh, hablamos de trastorno del espectro autista englobando todos esos otros, todas esas otras enfermedades, ¿no? Que las tratábamos como diferentes, pero que en sí actualmente prácticamente sabemos que son solo diferentes caras de una misma cosa, ¿no? Gracias. Gracias a ti por el aporte. Sí, me parece bastante correcto lo que nos precisas. Y si bien es cierto, no era una temática precisa, bueno, no era tema de nuestra ponencia, pero es muy importante señalarlo. Uno, es importante señalar lo que también acabas de mencionar, que según el CIE y el DSM, que suele cambiar las definiciones, los conceptos y la manera en la cual se estructuran las enfermedades, suele variar mucho. ¿Ya? Entonces, es correcto también lo que nos comentas también sobre el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Que es, como lo dice su nombre, es un espectro, es decir, tal como si fuera un espectro de colores, para que los chicos lo entiendan, hay una gama de colores, es decir, desde el blanco hasta el negro hay una escala de grises. Lo mismo pasa con el autismo, por eso no se le llama autismo, se llama trastorno del espectro autista, porque hay ciertos comportamientos, ciertos signos que tienen los pacientes que otros pacientes lo presentan en mayor o en menor proporción, menor presentación. ¿Ya? En todo caso, la fenilcetonuria, cuando no se diagnostica, suele imitar al autismo o a un trastorno del espectro autista. ¿Ya? No, lo que estaba intentando evidenciar, estaba diciendo que la fenilcetonuria no origina autismo, sino que sus consecuencias, es decir, a largo plazo, suelen imitar, parecerse a las del trastorno del espectro autista. ¿Ya? En todo caso, gracias por el aporte y gracias por la aclaración también. Si hubiera algún otro aporte, alguna otra aclaración, estaría agradecido también. Si no, Frank, ¿verdad? Frank, ¿tú eres el moderador? Ah, soy Becker. Ah, ya, perdón. Entonces ya, un gusto estar con ustedes, chicos, y nada, pues es bueno conversar con ustedes también, ¿ya? Entonces, para una nueva oportunidad nos estamos viendo y espero que les hayan servido todas estas ponencias que han sido, ¿no? ¿Cuántos chicos son? No, la verdad no he contado, a ver, perdón. Mm, Son muchos, me gusta que sean muchos. Y nada, chicos, gracias. Yo soy su compañero Kevin Yujra, Kevin Roman, como gusten llamarme. Y nada, estamos aquí para apoyarles, en serio, para lo que ustedes gusten. Les dejaría mi número, pero no. Hasta luego, chicos. Gracias por su atención. Muchas gracias, Kevin, nuevamente por la ponencia que hiciste. Y bueno, a todos los participantes, ¿no? Espero que toda esta serie de ponencias hayan sido de su agrado y bueno, que hayamos logrado el objetivo, ¿no? De que más o menos tengan una visión global y también que se resalten los puntos más importantes, ¿no? Para que puedan llevar de la mejor manera el curso en este año. Bueno, gracias. El link del post-it se los voy a poner en el chat para que lo puedan llenar. Van a tener 20 minutos para hacerlo. Y bueno, pues qué bien, gracias a todos los participantes y buenas noches. Pueden llenar el test. Chao, chao, gracias por invitarse. Y una cosa más, cuídense, chicos, del coronavirus. Todavía estamos en cuarentena. No salgan, por favor. Y cuiden a sus abuelitos, a sus personas adultas en casa, ¿ya? Y nosotros hay que empezar, ¿no? Dando el ejemplo, lavándonos las manos,
usando siempre el cubrebocas, el barbijo, y vamos a estar bien. Y pronto ya nos vamos a estar viendo y van a ver lo bonito que es nuestra carrera y lo feíto también. Ya, hasta luego, chicos.